Vamos a hablar un poquito ahora de Pattern ERG. El RGA patrón es un estudio que, como bien estuvimos hablando antes, a la hora de evaluar la retina, estuvimos hablando de aquellas técnicas que nos permitían evaluar la retina externa. Ahora vamos a hablar de técnicas que nos permiten evaluar la retina interna y posteriormente el doctor Mendoza va a seguir con aquellas técnicas que nos permiten evaluar el nervio óptico. Me parece que la distancia a la que queda mi micrófono no tiene opción. Yo tengo que cogerlo en la mano. Bien. Entonces, y este es el caso específicamente del estudio del electroretinograma patrón. El electroretinograma patrón nos permite evaluar las células ganglionares y, como les dije ahorita, es aquellas células ganglionares que se encuentran en la región más central de la retina, o sea, las células parvo, a diferencia de, por ejemplo, la respuesta fotópica negativa, que podemos obtener entonces lo que sería la evaluación de células ganglionares tipo M. Como vemos acá, esto sería lo que es un estudio de células ganglionares. Un registro de RGA patrón está compuesto por, esta es la onda, esta es la morfología de la onda y está compuesta por dos ondas negativas. Esta de acá, que es la N35, y esta es la N95, es una onda que aparece de manera negativa alrededor de los 35 milisegundos, igualmente a la N95 alrededor de los 95 milisegundos, mientras que la primera onda positiva que tiene, que es la P50, es esa onda que aparece alrededor de los 50 milisegundos, o sea, sus tiempos da su nomenclatura. Y vamos a ver que esta onda nos permite, aunque existen, como yo les dije, valores que uno puede detectar en su laboratorio o crear en sus propios laboratorios a partir de los estudios que uno haga con sus propias poblaciones, existen siempre valores que están más o menos estudiados previamente por otros laboratorios, y acá les traigo algunos, pero ya les digo, esto como referencia inicial puede ser, pero a la larga cualquiera que tiene un laboratorio necesita crear esas propias referencias. Y como vemos acá, hay una diferencia en valores para todas estas ondas, tanto en la amplitud, tanto en el tiempo, en las latencias, como en las amplitudes, dependiendo si el paciente es de 0 a 45 años y si es mayor de 45 años. Y esto es uno de los elementos que mencionábamos anteriormente, donde la edad juega un papel en la recolección de esta información. Aquí vemos una onda, este sería cómo se mediría, o sea, cómo se mide el tiempo. Es la primera onda positiva que aparece alrededor de los 50 milisegundos, la distancia entre el flash, o sea, en este caso el patrón, la presentación del patrón y la aparición de esta onda positiva con su máxima amplitud. Esta es la medición de la amplitud, y la latencia, que es el tiempo que transcurre entre esa presentación y la aparición de la onda. Lo mismo sucede con la N95. Y estas dos ondas además se pueden medir con diferentes tipos de estímulos o patrones. Vamos a ver cómo se conduce un estudio de este tipo. Un estudio de este tipo no requiere midriasis, y una de las razones principales por las que no requiere midriasis la mencionamos antes, y es que requiere que el paciente tenga una buena corrección óptica. O sea, el paciente tiene que estar corregido. Si tiene un trastorno refractivo, lo ideal es que tenga su corrección puesta, y además de eso que esté mirando un punto central con idealmente un estudio que se puede hacer de manera binocular, excepto cuando se combina con otros tipos de estudios, como pueden ser los potenciales evocados, haciendo una evaluación conjunta entre lo que sería la respuesta de retina y la conducción del nervio óptico, que se llama tiempo retinocortical. Acá vemos cómo se presentan, cómo se ponen los electrodos, y como les mencioné antes, a la hora de elegir el electrodo, por favor tratar de elegir para estudios como este, donde el estímulo es un patrón y se requiere buena calidad visual, tratar de elegir aquellos electrodos que no afecten la calidad visual. En estos los DTL, el gold foil o los loops, que permiten ponerlos en el fondo de saco y poder recoger la información sin afectar la calidad visual. Y esta es la distribución, que es la distribución misma que hemos mencionado antes para otros tipos de estudios parecidos. ¿Qué estímulos se pueden utilizar? Los estímulos que en este caso, anteriormente habíamos mencionado estímulos de luz. Ahora ya no es la luz el estímulo ideal, porque estas células, a los que son más sensibles o evidentemente sensibles, es a los bordes, a los cambios de contraste. Por tanto, aquí funcionan los estímulos a patrón, que pueden ser de este tipo, pero también pueden ser barras. Ahora, ¿en qué influye el tamaño del estímulo? La distribución espacial de la cantidad
por área, determina también qué tipo de células son las que van a reaccionar. Las más centrales de todas responden muy bien a este tipo de patrón, mientras que en la medida que te vas alejando del centro, pues entonces puedes utilizar algunos otros patrones y hacer las dos evaluaciones para tener respuestas diferentes en un mismo tipo de estudio. Además de cambiar la frecuencia espacial, también se puede cambiar la frecuencia de estimulación. En aquellos estudios donde vas a realizar, una poca frecuencia, uno lo que va a obtener es precisamente esa onda que estuvimos describiendo anteriormente. Mientras cuando aumentas la frecuencia de estimulación, se va a obtener lo que se llaman las respuestas de estado estable, donde se va a ver una secuencia de ondas que ya no está descrita como una onda aislada. Aquí lo vemos muy bien. Aquí vemos alrededor de las 2 por segundo. Aquí vamos a ver cómo es lo que se reconoce como el transient, pero que es un estudio donde tú puedes ver la respuesta de la onda que mostré inicialmente, mientras que al aumentar la frecuencia se considera que después de los 8 por segundo realmente ya comienza a aparecer la respuesta de estado estable. ¿En qué condiciones qué condiciones pudieran afectarnos una respuesta correcta a la hora de realizar este estudio? Los errores refractivos no corregidos. O sea, si no tenemos una buena calidad visual, el paciente el estudio que tú estás recibiendo puede estar afectado y en realidad no es producto de una afectación del paciente. La disminución de la agudeza visual. Realmente a veces se habla de valores exactos. Yo creo que siempre que el paciente sea capaz de fijar, de corregirse y de poder mantener su visión central, uno puede tratar de obtener una respuesta. En algunas será indetectable cuando la visión es muy baja, pero siempre que se pueda obtener un registro, vale la pena porque hay condiciones donde se requiere realmente para el paciente. La dilatación pupilar, si se dilata el paciente antes de comenzar el estudio sin querer o por una falta ahí en la coordinación del protocolo, pues entonces también te puede afectar la respuesta. Y por supuesto la edad, que lo mencionamos, y es una variación fisiológica. Es solo tenerla en cuenta a la hora de evaluar y comparar estos resultados. Esto sería en gris acá, es la respuesta normal de un pattern ERG. Aquí vemos la onda N35, la P50, la N95. Interesantemente, acá yo creo que una de las razones por la que pattern ERG nos aporta una cuestión fundamental y que muchas veces no se conoce, no se menciona bien, es la diferenciación entre la P50 y la N95. O sea, la N95 es la onda negativa que aparece alrededor de los 95 milisegundos y un potencial evocado ya. Si uno estuviera siendo un paciente con un potencial evocado, uno lo va a ver a partir de esto, vas a tener la respuesta de nervio óptico. O sea, es una onda que está representándonos la funcionabilidad del nervio óptico más que de la retina como tal. Mientras que, a diferencia de la P50, que la P50 es una onda que nos habla de la mácula, o sea, cómo está la respuesta de célula ganglionar, del cuerpo de la célula ganglionar, y que está positiva a los 50 milisegundos. Entonces ahora vamos a fijarnos, por ejemplo, lo que esperaríamos. Si tenemos un paciente, por ejemplo acá, esta onda verde que tenemos aquí, que estamos viendo, una respuesta totalmente disminuida ¿de quién? De la P50, ¿verdad? Aquí no vemos prácticamente P50, mientras que la N95 aún está un poquito presente, pero claro, estamos hablando de que si la cosa comienza desde acá, esta también puede estar discretamente afectada, pero aún presente. En este caso, en las maculopatías, esto es bastante típico. Cuando vemos una P50, que es la que está, desde el inicio, es la que está afectada. Mientras que aquí es más evidente, ¿verdad? En esta que vemos aquí, la P50 está clara. La que no estamos viendo aquí es la onda negativa de la N95. En este caso, estamos en presencia de un daño a nivel del nervio óptico, donde aún la P50 se encuentra conservada. Por tanto, la retina no debería estar afectada en este caso. ¿Qué aplicaciones clínicas podemos ver para un RGA patrón? A mí me gusta poner esto porque es una manera de orientación, pero esto no es exacto. Aquí se le pueden incluir muchas cosas más. Esto sería, digamos, como de las cosas más comunes cuando diferenciamos, por ejemplo, cualquier compromiso macular, aun cuando no sea el estudio ideal,
se puede utilizar dentro del algoritmo para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque nos va a decir que hay un daño macular cuando tenemos una caída desde momentos muy tempranos de la P50. Lo mismo que estuvimos conversando en enfermedades relacionadas con el nervio óptico, y cualquier otra en combinación con otros estudios podría ser también de utilidad. Al final les voy a mostrar un algoritmo para utilizar todos los recursos que hemos estado discutiendo hoy, y esto puede tal vez que ayude un poco a aclarar a lo que me refiero cuando trato de sincronizar todos los estudios que se pueden hacer en los pacientes. Y sin duda el RGA patrón en el glaucoma ha estado bastante utilizado, teniendo en cuenta que esto sería lo que serían los resultados normales en dos tipos de estimulaciones, tanto con estímulos con mayores frecuencias espaciales como de menores, y por ejemplo en etapas muy tempranas del glaucoma, y ahorita había un doctor que me estuvo preguntando al respecto, en etapas tempranas del glaucoma, estos serían los que principalmente con este nivel de estímulo, con aumentos de las frecuencias espaciales, este sería bien sensible en etapas más tempranas, donde todavía en etapas más tardías vamos a ver la permanencia de la onda, y por supuesto en el glaucoma avanzado en ambos tipos de estimulaciones va a afectarse la misma. Esto es un paciente, esto es como un ejemplo bastante característico. Cuando lo vemos nos gusta verlo. La P50 y la N95 muchas veces, como van tan cerca, van un poco como afectadas juntos, pero este es un ejemplo bastante típico cuando lo coges temprano y puedes hacer la discriminación. Esto es un paciente con una afectación visual de ambos ojos, mayormente en el ojo derecho, caída de la agudeza visual. Acá vemos principalmente visión y color, lo que mayormente se encuentra afectado. 18 años, masculino, no nada singular, digamos, en el resto del examen clínico, pero inicialmente con estos síntomas y adicionalmente con una palidez difusa del nervio óptico se pensó en una neuropatía, ¿verdad? Y bueno, para ello se trató, y por supuesto se le hizo toda una serie de estudios para tratar de evaluar el origen de esto, ya que no era tampoco suficientemente típico de alguna de ellas. Y bueno, después además un MRI hecho con hiperintensidad, tanto en el quiasma, aquí tengo otra imagen del quiasma, donde esto hizo sugerir que por supuesto estábamos en presencia de una neuropatía. Imágenes acá de estructura, aquí vemos ganglionares tomadas a ambos ojos, nervio un poco más evidente ya en el ojito derecho, menos en el ojo izquierdo. Y cuando vemos y le hacemos un RGA patrón, nos vamos a encontrar que aquí, como podemos ver, una P50 que está aún conservada en ambos ojitos, mientras que la N95 prácticamente abolida. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo. Estuvimos inicialmente con el tratamiento. ¿Qué se hizo posteriormente? Bueno, como no fue nada evidente que demostrara en este caso alguna otra cosa, también se le envió a hacer un estudio genético. Pero después de enviarse el estudio genético, unos días después, porque eso toma un tiempo, aún cuando se envíe, toma un tiempo esperar el resultado, después de enviarse el estudio genético, días después apareció otro paciente en la consulta, 7 años, este paciente con un cuadro clínico relativamente similar y mencionando que tenía un primo que había tenido algo en la visión. Cuando resultó que este era el primo del paciente anterior que estábamos mencionando, y cuando este paciente se hizo el estudio, bueno, un cuadro clínico similar. Acá está la palidez del nervio óptico y por supuesto aquí hay que guiarse un poco más por los valores absolutos, pues 7 años no tiene valores de referencia, no se compara con colores, pero está disminuido también las ganglionares acá. Lo mismo para el nervio óptico, ¿está bien? Cuando llegaron los resultados de este paciente, bueno, como vemos acá, el diagnóstico final fue una neuropatía óptica mitocondrial
es justamente uno de los ejemplos que estuvimos mencionando antes, y por supuesto esto ratificó el diagnóstico que inicialmente se estaba haciendo. O sea que en el estudio del RGA patrón nos permite hacer un diagnóstico o ayuda en el diagnóstico para la evaluación tanto de la retina como del nervio óptico, y en combinación con otros elementos es súper útil para poder hacer diagnósticos de otras enfermedades, tanto de retina como de nervio. Si nosotros estamos en presencia de un paciente y vamos a hacer de manera algorítmica usar el RGA patrón, podemos saber que, por ejemplo, ante la presencia de una pérdida visual, si tenemos un PER totalmente normal y realizamos un potencial evocado visual a patrón también y que también da normal, es bastante probable que la pérdida visual de este paciente sea una pérdida no orgánica de la visión, porque estamos teniendo tanto la retina como el nervio óptico en condiciones normales. Hay que hacer la salvedad de lo que estuvimos mencionando ahorita de las maculopatías ocultas, pero por supuesto ahí estaríamos hablando de otros síntomas diferentes. Y otros algoritmos también o uso de otros recursos. Si tenemos un PER que está totalmente normal, pero cuando realizamos el potencial evocado, este es el que nos da alterado, hay que pensar en afectaciones del nervio óptico, por supuesto, porque entonces es ahí donde el potencial evocado nos está jugando una de mayor utilidad para realizar la evaluación clínica. Mientras que si el PER en su evaluación nos dice que la P50 se mantiene normal, pero la N95 ya comienza a estar anormal en conjunto con un potencial evocado que probablemente va a estar anormal, pues entonces en su conjunto nos hablaría también de disfunciones del nervio óptico, a diferencia de si la P50 está comprometida. Entonces aquí tendríamos que asesorarnos o conjugar este tipo de estudio con otro tipo de test. Por ejemplo, si estamos pensando que solamente estamos en presencia de una maculopatía porque no estamos viendo afectaciones periféricas de la retina y que además las podemos demostrar por un RG de campo completo, pues entonces tendríamos una retina conservada con un daño más central. Aquí estaríamos pensando más en una maculopatía y en ese caso un RG multifocal también nos podría ayudar a corroborar nuestro diagnóstico inicial. Lo mismo sucede si la P50 está comprometida y además estamos viendo algo periférico que se pueda confirmar con un RG estandarizado y que por supuesto nos hablaría de una disfunción ya no solo central o macular, sino además de compromisos del resto de la retina, como es el caso de cualquier disfunción tipo conobastón, ¿verdad? Entonces yo creo que de manera general esto es un algoritmo bastante que pone todo como en conjunto y que nos demuestra cuánta utilidad puede tener los potenciales el RG a patrón en el uso desde el punto de vista clínico. Esto sigue sin, ahora dejó de pasar, por suerte fue al final.